presentarles el tema de radiología oncológica avanzada musculoesquelética. En la personal, en MD Anderson nos toca ver una cantidad infinita de tumores óseos de partes blandas. Si bien nuestro enfoque es un poco distinto al que puede ver un radiólogo de medicina primaria, porque para nosotros el desafío más grande no es saber qué tumor es, sino preocuparnos fundamentalmente del estadiaje del tumor y luego de eso evaluar la respuesta a tratamiento y finalmente aumentar nuestra sensibilidad a la detección de las recurrencias tumorales y de sus metástasis. Por eso la forma en que analizamos los tumores es un poquito distinta a la rutina oncológica que parte de un diagnóstico diferencial. Por lo tanto, lo que van a recibir tiene que ver un poco con la forma como que nosotros trabajamos y espero que les guste esta charla. Lo primero que vamos a revisar es el tema de respuesta tumoral. Yo lamento que mis diapositivas estén en inglés, pero así las había escrito en forma original. En respuesta tumoral hay que tener presente lo complejo de los mecanismos involucrados. Hoy día, la forma de medir tumores más común es el uso del sistema que se llama RECIST, que RECIST básicamente se fundamenta en la medición de los diámetros bidireccionales de un tumor. Si bien eso ha sido el caballo de batalla de la radiología oncológica por muchos años, hoy día la diversificación de terapias que incluyen terapia targeted e inmunogénica, radioterapia de varias variedades y quimioterapia de varias diferentes variedades, la combinación de la biología de cada tumor con cada terapia da resultados distintos. Por lo tanto, es poco probable que el tamaño del tumor sea el único indicador o el mejor indicador de lo que ocurre. Por ejemplo, en esta gráfica se ve un tumor que no está tratado, que tiene una mezcla de tumor con células inmunitarias, que cuando recibe tratamiento desarrolla cambios que incluyen un aumento en la cantidad o la densidad de ciertas células, una disminución de ciertas células, la presencia de hemorragia, la inducción de fenómenos como apoptosis y necrosis, la presencia de edema vasogénico, la presencia de edema citotóxico y de infiltrado inmunitario. ¿Qué pasa? Que muchas veces esto termina haciendo que el tumor sea más grande. Que el tumor sea más grande y progresando son dos cosas distintas, porque que el tumor se ensanche y se transforme en un tumor más grande, incluso que se refuerce más, muchas veces es un precedente a su muerte. O sea, si uno mide un tumor cuando parte y cuando termina, siempre el final de un tumor muerto o tratado es un tumor más pequeño. Pero entre medio ocurren fenómenos en donde puede aumentar el tamaño. Por lo tanto, esto es un fenómeno que nos interesa mucho porque ocurre no tan en oncología. De hecho, ocurre entre el 10 y el 30% de los pacientes con quimioterapia, en cerca del 40% de los pacientes con radioterapia y cerca del 90% de los pacientes con inmunoterapia. Entonces, ¿qué pasa? Que partimos de un tumor que está sin tratar, que es viable, y terminamos con un tumor que está tratado y que es un remanente tumoral. Si bien hay masa, en esta masa no hay viabilidad tumoral, pero entre medio el tumor puede ser más grande. Entonces uno ve que la viabilidad tumoral va bajando en la medida en que el diámetro primero aumente y luego disminuye. Entonces, entendiendo este fenómeno, uno tiene claro que los puntos de medición tienen que ser aproximadamente los tiempos adecuados. Por ejemplo, si uno mide muy precozmente después de radioterapia, lo más probable es que se encuentre con un fenómeno de pseudoprogresión. La pseudoprogresión en inmunoterapia, uno de los ejemplos más comunes es el de el melanoma metastásico. El melanoma metastásico tiene comúnmente un aumento paradójico de tamaño durante el tratamiento, como este caso de metástasis hepática. Otra cosa que es importante saber es que RECIST está diseñado para medir el efecto de la terapia sistémica, por lo tanto, en estricto rigor no es aplicable a lesiones irradiadas. Por otro lado, hay lesiones que se llaman no medibles, no son exactamente cuantificables, y una de ellas son las lesiones metastáticas óseas, a menos que tengan un componente de partes blandas. Por lo tanto, la verdad es que RECIST se ocupa para medir metástasis ósea, no es estricto rigor diseñado para eso y tampoco es realmente útil cuando uno se está dedicado a medir la progresión o la respuesta a enfermedad metastásica ósea. ¿Qué otras cosas RECIST no puede medir? Bueno, por ejemplo, hay terapia antiangiogénica o terapia metabólica como la de los inhibidores de tirosinquinasa,
que tiende a producir un aumento paradójico del tumor por hemorragia o necrosis. También eso está descrito en tumores como el hepatocarcinoma o los tumores gastrointestinales o melanoma. Sigamos con esto. Por ejemplo, este es un ejemplo de una típica pseudoprogresión post-quimioterapia. Esto es el tumor primario, que se refuerza importantemente y que tiene un poco de necrosis espontánea porque es de alto grado. Y luego de la quimioterapia el tumor es bastante más quístico y como ustedes ven aquí pasó de 8 centímetros a 2 centímetros, está más grande. Y eso, la verdad que no es progresión, sino simplemente un aumento de la necrosis. La presencia de una masa más grande, pero con más liquefacto, es un fenómeno típico de la pseudoprogresión por terapia sistémica. Esta es distinta a la pseudoprogresión por radioterapia, que generalmente ocurre entre 2 y 6 meses. Y ocurre generalmente en tumores de partes blandas, donde se irradia un tumor, el tumor se necrosa y presenta desarrollo de enfermedades de tejido granulatorio y se refuerza muchísimo más y se ve mucho más grande. En circunstancia cuando uno lo mide a los 4 o 6 meses el tumor está más pequeño y se refuerza menos. Este fenómeno es sumamente fácil de confundir con progresión tumoral y es sumamente difícil de medir, por lo tanto el tamaño y el reforzamiento con contraste no son válidos. Realmente tiene muy poca correlación con el nivel de necrosis y respuesta a tratamiento. Por lo tanto, se requiere otros mecanismos más creíbles para medir la respuesta a tratamiento. Han habido infinitos artículos hablando de la necesidad del RECIST o los criterios de WHO para la evaluación de tumores sólidos como partes blandas. Y dado la complejidad de las terapias actuales, esto se hace necesario que se reemplace con biomarcadores radiológicos. Uno de los biomarcadores radiológicos más utilizados hoy en día son, por un lado, el PET-CT, la resonancia magnética con contraste dinámico, y la imagenología volumétrica. Vamos a revisar ahora cuál es el armamentario de estos sistemas de imagenología y que pueden permitir evaluar tumores de su respuesta más allá de su tamaño. Antes de empezar, podemos revisar que hay una lista enorme de sistemas oncológicos de medición que no son RECIST. Por ejemplo, el criterio de Choi, que se usa para los tumores gastrointestinales, el criterio EASL, que es para evaluación de hepatocarcinoma, el modelo RECIST modificado para hacer carcinoma, todos los sistemas para el linfoma, la medición para terapia target de tumores renales, y el criterio RANO para gliomas de alto grado. En general, todos esos sistemas no se basan en tamaño, sino en mediciones que tienen que ver con el porcentaje de reforzamiento, señal en T2, hipodensidad en escáner, etc. Criterios distintos al diámetro. La Organización Europea para el Tratamiento e Investigación de Tumores plantea la utilización de mediciones que no son RECIST. Una de ellas es la respuesta por PET. PET, hay un sistema que se llama PERSIST, que lo tengo a la izquierda, y PERSIST básicamente reconoce que una respuesta parcial, al menos parcial, requiere que el SUV del PET-CT disminuya entre al menos 30%. Después, si bien hay muchas publicaciones, no hay nada significativo aún, aunque se ha hablado muchos años del uso de la espectroscopía, pero sí se sabe que las mediciones de colina y los picos de colina y los mapas de colina pueden permitir evaluar regiones de proliferación celular que tienen buena correlación, por ejemplo, con el ADC en difusión y con mediciones histológicas como el KI67, que es una medición de replicación que indicaría cuáles son las áreas del tumor que se replican más y que son más celulares. Eso es importante porque hoy en día se está haciendo radioterapia focalizada a tumores donde la dosis está dada en el lugar donde hay más replicación. Lo mismo ocurre para la difusión. Hay una clase separada de difusión de oncología, pero la difusión básicamente lo que busca es el tumor que tiene bajo valor de ADC, mayoritariamente un tumor no tratado se encuentra entre 0,7 y 1. En tanto, cuando uno mide la respuesta a terapia en cómo ese ADC va subiendo de valor. Vamos a ver exactamente eso en la siguiente clase. Y los estudios de perfusión que permiten medir el efecto de tumores de tratamiento y que afecta la perfusión, como los inhibidores del factor vascular endotelial, donde ha sido sumamente útil el uso de perfusión. Ejemplos de mediciones funcionales ha sido el uso de perfusión con DCE en resonancia magnética para sarcoma partes blandas, combinado con espectroscopía y PET.
Por ejemplo, aquí es solamente basado en PET, es posible separar solamente por el nivel de uptake los pacientes que son respondedores de los pacientes no respondedores, basado en su nivel de uptake en PET. Si uno combina PET con análisis volumétrico, logra separar en una forma mucho más creíble respuesta de enfermedad estable y enfermedad progresiva. Por ejemplo, en RECIST, aplicado a sarcoma Ewing, se ve que hay un gran nivel de enfermedad progresiva, que es la barra gris, y un nivel muy bajo de respuesta. Y la estabilidad es mediana. Entonces, estabilidad en RECIST va a ser básicamente un tamaño parecido. Pero cuando uno deja de medir el tamaño y se concentra en el volumen de reforzamiento tumoral y se concentra en la actividad metabólica, combinando PET con volumetría, uno ve que la verdad es que la progresión es muy poca, es menos de un cuarto de la media por RECIST. La enfermedad estable, que significa que básicamente el volumen de reforzamiento de contraste o el nivel de uptake de PET no ha variado significativamente, es mucho más alto, y el nivel de respuesta también es mucho más alto. Por lo tanto, la verdad es que estas mediciones son mucho más correlacionadas que estas mediciones con la sobrevida de los pacientes, lo que significa que se correlaciona realmente más con lo que ocurre con el tumor. Más y más nosotros estamos viendo que las mediciones funcionales son las que importan y las mediciones anatómicas cada vez menos. Otro estudio nos mostró que en el análisis multiparamétrico, en este caso, bastaba con una resonancia magnética antes de la cirugía, después de la quimioterapia, en donde si el tumor tenía menos 5% de pic arterial y la difusión tenía menos 5% de volumen con ADC de menos de 1000 o menos de 1, significaba que el tumor había tenido una gran respuesta de tratamiento y por lo tanto la sobrevida iba a ser alta y la tasa de recurrencia tumoral baja. Efectivamente, estos valores se correlacionan significativamente con una respuesta efectiva, más allá del tumor y su tamaño. Por otro lado, cuando uno combina la actividad en PET-CT con los mapas de ADC y busca las zonas de mayor actividad metabólica y los menores valores de ADC, logra crear mapas de planificación dosimétrica que permiten hacer radioterapia conformacional donde la dosimetría se aplica al mayor valor de actividad metabólica en PET y al menor valor de ADC en resonancia magnética. Y de esta forma, estos dos exámenes pueden ser separados y fusionados, o puede ser un examen de de PET-MRI, permiten tratar un tumor de partes blandas como estos sarcomas, de partes blandas de forma individualizada y tailor-made, a la medida, obteniendo mucho mejor control de la enfermedad que una radioterapia de paño que simplemente da una dosis pareja al tumor. Otra vez, un ejemplo de cómo PET-CT y difusión tienen una correlación importante, que un tumor sin tratar, retroperitoneal, tratado con quimioterapia, parte con un ADC 1.4 y un SV de 4.3, y después del tratamiento el ADC sube, indicando pérdida de celularidad de 1.4 a 1.8, y el SV baja, indicando una pérdida de actividad metabólica tumoral de 4.3 a 3.2. Esto es un tumor que prácticamente mide lo mismo. O sea, en tamaño no ha pasado nada, pero en realidad, biológicamente, el tumor está respondiendo. Nosotros cada vez vamos más y más a considerar esta forma de evaluar los tumores. En terapia targeted o inmunoterapia, uno tiene que entender primero qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre es complejo. De hecho, hay 10 mecanismos que actúan a nivel celular con los tumores, en los cuales cada uno de estos mecanismos es una ventana a una forma de terapia. Por lo tanto, existen 10 cascadas de terapia distintas en inmunoterapia, de las cuales 6 pueden ser con imagen. Hay 4 que es muy difícil de medir con imagen. La primera y la más medible de todas es la angiogénesis, porque tumores, drogas específicas como el bevacizumab o el sorafenib, que son altamente usados hoy día, producen un efecto antiangiogénico como inhibidores del VEGF y pueden ser medidos directamente con perfusión de CE, pero también tienen un efecto sobre la celularidad del tumor, por lo tanto se puede medir con difusión. La capacidad de producir invasión y metástasis también puede ser medido con resonancia magnética básicamente por el nivel de celularidad a través del ADC, y con eso se pueden medir tratamientos como el cabozantinib. Otros son el mecanismo de la promoción de la inflamación tumoral. Esto es súper importante porque hay un mecanismo donde el tumor, al ser atacado por las células inflamatorias,
estas células inflamatorias quedan secuestradas por el tumor y comienzan a alimentar el tumor. Ciertos tratamientos, particularmente aquellos que se fundamentan en el mecanismo PDL1, desbloquean este tumor y permiten que los macrófagos entren al tumor y lo destruyan. Por lo tanto, como los macrófagos pueden contener fierro, si uno alimenta estos macrófagos con nanopartículas de fierro y los mide con sustancia magnética o con secuencia gradiente, puede ver cómo migran hacia adentro del tumor y eso es un indicador de respuesta tumoral. Es un mecanismo súper interesante que todavía se está evaluando. Pero además de esto está la desregulación celular metabólica que se puede medir, es lo que nosotros medimos generalmente con PET-CT. Las señales de proliferación sostenida, que también se pueden medir con PET-CT, y finalmente la supresión de factores de crecimiento, que se puede medir con ciertos tipos de PET, como el PET-11C colina, o con mapas de colina en espectroscopía. Hay otros mecanismos que son difíciles de medir vía imágenes por el momento, como la inhibición o la habilitación del mecanismo de mortalidad de la célula, la inestabilidad genómica, el mecanismo de destrucción o la inhibición del mecanismo de destrucción inmune celular y la resistencia a la muerte. Este esquema es complejo, yo sé que no es fácil de entender, pero en esta pura diapositiva está hoy día los 10 mecanismos y las cascadas que ocupa la inmunoterapia para tratar el cáncer, que ha dado resultados tan interesantes, y las primeras 6 muestran donde la imagenología moderna puede tener un rol. Ahora, ¿por qué estamos buscando mecanismos de medición de respuesta tumoral que reemplacen a RECIST cuando RECIST ha sido tan bueno? Bueno, RECIST ha sido muy bueno para hacer un sistema sistemático de medición de diámetro, por lo tanto, un sistema estandarizado métrico. Pero la desventaja es que no mide los mecanismos intrínsecos del tumor, por lo tanto, la viabilidad tumoral, la vasculación tumoral, el mecanismo inflamatorios tumorales no están medidos y es susceptible al error de la pseudoprogresión que ya conversamos, que implica el aumento de volumen tumoral en circunstancias que el tumor está respondiendo. Nosotros creamos este acrónimo que se llama AVASTI, que se llama Advanced Bone and Soft Tissue Imaging, para resumir básicamente todas las técnicas avanzadas que no son estándar y morfológicas que nos permiten establecer qué es qué en un tumor. Y para tumor evolución solo ocupamos sutilidad magnética, Dixon, difusión y perfusión. Y para tumores de partes blandas, Dixon, difusión, perfusión, estudio volumétrico y espectroscopía. Nosotros en realidad no usamos todo esto, disponemos de todo esto, y estamos cada día viendo con nuestros colegas de sarcoma y de tumores como mieloma, linfoma, cómo podemos utilizar estas técnicas. Entonces, aquí está el espectro de estas técnicas, una foto bonita, que muestra el espectro para partes blandas y huesos, su sutilidad magnética para medir hemorragia en tumores, histograma de ADC para medir la composición tumoral en base a ADC, mapas de perfusión que permiten ver qué parte del tumor está proliferando, mapas de perfusión que permiten ver la anatomía tumoral y su perfusión, mapas de colina que permiten ver dónde está la replicación en colina, elastografía que permite ver la dureza intrínseca de los tumores o la renitencia interna que está linealmente asociada a su grado de malignidad. Y para los huesos, el uso de sutilidad magnética con contraste que permite separar médula ósea de tumor, mapas de grasa con Dixon que permite ver la respuesta del tratamiento, ya que las metástasis se reconvierten a grasa una vez que están tratadas, la perfusión para ver los tumores tratados, independiente de su reforzamiento, mapas de contraste con yodo para energía para buscar metástasis dentro del hueso, y mapas de agua que permiten ver lesiones medulares óseas en pacientes como el mieloma. Todo este espectro vamos a tratar de revisarlo en esta charla. Estamos hablando de tumores partes blandas y el uso de difusión. Esto es una clase separada, por lo tanto yo voy a hablar poquito horas, ya que después voy a hablar de forma separada este tema, ya que difusión es el tema más importante en oncología, en radiología esquelética avanzada. La difusión se ha ocupado en neuroradiología a diario para estandarizar, por ejemplo, el grado tumoral de glioma, grado 1, 2 y 3, basado en sus coeficientes de ADC. Lo mismo se ha ocupado en sarcoma partes blandas, viendo que tumores de bajo grado, intermedio y alto grado tienen una correlación más o menos buena con el grado de ADC, cuando los tumores de más alto grado generalmente tienen ADC en el orden de 0.8 y 0.7. Para que también se ocupa la difusión, bueno, en algunos tumores, por ejemplo, en tumores hepáticos, hepatocarcinoma y especialmente colangiocarcinoma, uno puede ver que el tamaño de la lesión prácticamente no varía con radioterapia, sin embargo su ADC sí varía, por lo tanto
Hay mejores formas de ver la respuesta tumoral que el tamaño, y muchas veces eso es la disminución de su celularidad, como el caso de la ADC, que es lo que mide. Aquí, por ejemplo, vemos a cómo parte hablando después de quimioradioterapia, que muestra en este histograma la distribución de píxeles y ve que la mayoría de la lesión no restringe las partes negras de la restricción, y las partes negras con restricción vemos que tienen valores que son relativamente altos. Los tumores malignos tienen valores de menos de 1000, y aquí vemos que prácticamente todo el tumor tiene valores de 1100 hasta 3000. O sea, este es un tumor que está respondiendo, que está muriendo. Este es un histograma típico que vamos a ver después de la clase de difusión, lo que se llama un histograma a la derecha, que es un histograma de un tumor que está respondiendo a terapia. La infusión en hueso se ha utilizado importantemente para separar tumores malignos benignos. Si uno ve que bajo 1000, el mapa lo muestra, por ejemplo, en este caso azules, y sobre 3000 rojo. Mientras más cerca del rojo, tiene un AS alto, y los AS altos se refieren generalmente en huesos a lesiones benignas como una fractura por insuficiencia. En este caso, una fractura por compresión o insuficiencia dorsolumbar, que está en verde, y en este caso una fractura patológica por un tumor que está debajo del platillo vertebral, que está en un color morado, o sea, en un ADC muy bajo. O sea, a simple vista puede ser difícil diferenciarlo, pero el ADC puede ayudar a ver cuál es una fractura patológica de una fractura por insuficiencia. También para ver después tratamiento, por ejemplo, este es un osteosarcoma que ya ha sido tratado con quimioterapia, y uno ve que todo el tumor tiene valores de cerca de 2,1, y 2,1 es lejos, es mucho más alto que 0,8, indicando que esto es un tumor que está respondiendo. Aquí hay algunos ejemplos de nuestra institución. Por ejemplo, esto es un caso metastásico de próstata que tiene antes la terapia con radioterapia valores de 0,8, se refuerza con contraste una cantidad X, y después de la radioterapia se refuerza más o menos lo mismo. El tamaño es relativamente el mismo, pero cuando uno ve la ADC ya está en cerca de valores muy altos, de 1,5. Y si uno ve el histograma original de esta lesión, la mayoría de los píxeles están bajo 1000. Todo esto a la izquierda de 1000 el tumor. En circunstancia que después de la radioterapia todos los píxeles están sobre 1000 y un porcentaje importante sobre 2000. Por lo tanto, esto es lo que hizo una curva a la izquierda, esto es una curva a la derecha. El mismo tumor cambió de morfología en su curva, indicando respuesta a tratamiento. No vamos a hablar más de difusión porque hay una clase completa de eso, así que vamos a pasar a perfusión. La perfusión en neuroradiología se ha ocupado sistemáticamente para establecer el grado tumoral, viendo, por ejemplo, cómo los gliomas de más alto grado tienen perfusiones mucho más altas cuando se mide el RCVB, el valor relativo de perfusión cerebral de los tumores. Algo semejante se ha hecho en cuerpo para ver, por ejemplo, la respuesta de metástasis. Este es un tumor seminematoso hepático que muestra su respuesta bajando su perfusión. Y en oncología esquelética se ha visto que sirve, por ejemplo, para ver las curvas de ciertos tumores. Ya vamos a revisar la morfología de estas curvas, pero por ejemplo estos tumores son los gigantes o PBNS peritendíneo, en donde estos tumores típicamente tienen una curva con un plató. En una de las clasificaciones esto se considera una curva tipo 2, que por ejemplo hay un estudio aquí que muestra tumores gigantes del sacro versus cordoma de la columna cervical. Cordoma y tumores gigantes, ambos pueden ocurrir en el sacro. Por lo tanto, si bien no se ocupa con frecuencia, se ha visto que esto es bastante consistente. La perfusión es distinta. O sea, la perfusión del tumor gigante tiende a tener un plató, o sea, una curva tipo 2 de la clasificación abreviada, y el cordoma tiene que tener un plató, o sea, no tener un plató, sino un ascenso persistente, que sería la curva tipo 1 de la clasificación abreviada. ¿Para qué más sirve la perfusión? Bueno, un paciente que ha sido tratado con terapia y va a ser tratado ahora con Gamma Knife o radioterapia focalizada. Se buscan los focos de actividad resistente. Siempre es común que estos tumores tengan un grupo, una proliferación clonal resistente al tratamiento, y eso se puede encontrar con la perfusión, en donde esta zona va a ser tratada en forma diferenciada, que es un poco lo mismo que la perfusión y PET. Hay una clasificación no abreviada que incluye 5 grupos, y esto se está usando más hoy en día, es que el tipo A o tipo 1 es la curva plana. Eso es lo que uno encontraría, por ejemplo, en un quiste unicameral o un ganglio sinovial en los primeros minutos. Los ganglios sinoviales pueden tener reforzamiento tardío por percoración. El tipo 2, que es gradual, esto generalmente se asocia a lesiones benignas y, como vimos también en ciertos cordomas. La tipo 3, que como vimos los tumores gigantes la tiene, nosotros vemos con frecuencia esto en respuesta a tratamiento.
La tipo 4 es la más preocupante de todas porque esta es la que tiene watch out. Curva de subida rápida y watch out es siempre un signo de malignidad hasta probar lo contrario. Y la tipo 5, que en otra clasificación simplificada se considera 1, es que es un rápido upstroke y después sigue ganando contraste. Esto eso lo hemos visto también con frecuencia en tumores primarios agresivos y también en tumores que empiezan a responder. O sea, tumores agresivos que recién están respondiendo también pueden verse como esta curva 5. Aquí, por ejemplo, vemos un sarcoma partebrante pleomórfico que lleva un mes en radioterapia, en quimioterapia, y por supuesto está muy necrótico, pero cuando uno mide la parte de un contraste tiene una curva como la que les mostré recién, una curva tipo 5, que es una curva que combina tejido granulatorio con tumor que está, la palabra en inglés stunt, pero en el fondo es seminoqueado, es un tumor que está aturdido, pero que no está muerto. Esta es una curva común de encontrar en tumores que están empezando a responder. El mismo tumor en varias partes mostrando la misma curva. E incluso en esta mostrando un pequeño washout. Que cuando vemos el histograma ADC, la gran parte de este tumor tiene valores cercanos a más de 1000 o más de 2000, por lo tanto, efectivamente hay mucha necrosis acá y probablemente una buena parte de esta curva tiene que ver con tejido granulatorio. Hablemos ahora de perfusión en el hueso. La perfusión en el hueso ha permitido, por ejemplo, evaluar la respuesta a radioterapia precoz, por ejemplo, en el tratamiento con gamma knife espinal. Aquí vemos que el tumor, la perfusión pretumoral y inmediatamente posttumoral, la respuesta se puede medir a través de la medición de volumen plasmático en perfusión y puede ser muy, muy precoz, cosa incluso en una hora o dos puede ya estar registrado. Aquí, por ejemplo, vemos lo mismo, como después de una hora y después unos días después se ve como después la radioterapia, la perfusión va disminuyendo, demostrando el efecto tumoral en una metástasis que es vascularizada. También se ocupaba la perfusión para medir el efecto de ablación por radiofrecuencia o ultrasonido, como esta metástasis aquí era altamente vascularizada, y después de la ablación, la perfusión muestra la pérdida parcial, la pérdida completamente de la perfusión, en circunstancias que si midiéramos con escáner, la lesión lítica promedio sería del mismo tamaño. Este, por ejemplo, es un buen ejemplo de lo que nos ocurre a diario. Estos pacientes con radioterapia, en donde hay mucho reforzamiento constante. Por lo tanto, la conclusión sería, bueno, ahí persiste el tumor, pero en realidad este tumor muerto y tiene granulación. La preocupación nuestra era la vértebra T2, y en el mapa de perfusión nosotros vemos que la vértebra T2 prácticamente no tiene perfusión. Por lo tanto, este reforzamiento es un reforzamiento granulatorio tardío y la perfusión arterial no muestra reforzamiento. Por lo tanto, esto no es tumor, sino que precisamente un tumor que ha respondido, es respuesta a tratamiento. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, de cómo se caracterizaría un tumor primario neurogénico benigno. Este es un tumor, un schwannoma de partes blandas, que muestra que en el ADC la gran mayoría del tumor tiene más de 1000, como típico tumor benigno, y tiene una curva que es paulatina, primero es lenta y después paulatina. Eso es común en tumores benignos. Es que es distinto a precoz arterial con ganancia. Esta es una curva lenta con ganancia. Aquí vemos el ejemplo habitual de un tumor de alta malignidad. Este es un tumor neurogénico maligno de la vaina y los nervios en el plexo braquial, que se ve en ASS de negro porque todos los píxeles están por debajo de 1000 y tiene una perfusión arterial elevada y finalmente un washout. O sea, esta es la característica típica de un tumor maligno de alto grado sin tratar. Aquí tenemos un ejemplo de un osteosarcoma. Para que el osteosarcoma se considere efectivamente tratado, tiene que tener más de 30%, perdón, más de 90% de necrosis tumoral, lo que se correlaciona con por lo menos 30% como mínimo, o más de 50% de pérdida en PST, y que tengan además un gran porcentaje de los picos bajo sobre 1000 o 2000, y que la curva de perfusión sea una curva planada. En este caso, este tumor se resecó y tenía 70% de necrosis. Aquí por imágenes se ve que eso probablemente es así, y tiene todavía, la gran mayoría del tumor es más de 1000 de píxeles, pero también tiene un porcentaje del tumor que es bajo 1000, por lo tanto aquí hay tumor viable, y tiene esta curva que es rápida y con ganancia persistente. O sea, este es un tumor que está respondiendo, pero que todavía está activo. O sea, es una respuesta, aquí hay efecto tumoral, pero todavía no hay lo que se considera una respuesta
significativa. Cuesta verlo, usted como se imaginarán, muchas veces toma el análisis de 1, 2, 3, 5 parámetros distintos. Rara vez la respuesta es unidimensional. Hablemos un poco de sutilidad magnética. La sutilidad magnética es una forma de supergradiente o de estrella que permite medir la aplicación venosa, la hemorragia, la presencia de macrófagos y la presencia de hierro en la médula ósea. Este es un ejemplo de neurología que muestra patrones de glioblastoma con distintos tipos de perfusión venosa. Nosotros en región esquelética estamos viendo también, estamos buscando esos patrones primariamente en tumores de partes blandas. Aún eso es un tema de investigación. La sutilidad magnética se ha ocupado, por ejemplo, en enfermedad degenerativa para buscar el signo del vacío, porque en resonancia magnética eso puede ser muy específico y se ve como área de susceptibilidad dentro del disco. El análisis de sutilidad magnética también permite buscar hemorragia. Los tumores benignos en general no tienen hemorragia, salvo la excepción de algunos. La mayoría no tiene. Por ejemplo, un lipoma acá tiene cero de hemorragia, en circunstancias que un tumor pleomórfico de alto grado tiene gran cantidad de hemorragia de forma espontánea. Y aquí vemos un ejemplo de un sarcoma que ha sido tratado con quimioterapia, parte blanda, que muestra extensa hemorragia tumoral. Y es un tema que nosotros estamos buscando ahora, cómo la hemorragia tumoral en sí misma se transforma en un biomarcador de respuesta tumoral o de grado tumoral. Eso todavía es un tema intenso de investigación. Como lo mencionaba más anteriormente, los macrófagos, cuando están inhibidos por el tumor, crean una corona alrededor del tumor y se transforman en un factor nutricional del tumor. Eso es lo que se llama el mecanismo de macrófago asociado a inflamación. Este es el mecanismo inflamatorio que es inhibido por el tumor y crea una cápsula que nutre el tumor. Una vez que se destruye ese mecanismo tumoral a través de estos inhibidores de PDL1, fundamentalmente esto se ha usado en cáncer de mama metastásico, los macrófagos percolan el tumor y se van hacia su región central. Y eso se puede medir cómo esta susceptibilidad, esta área negra, se transforma en un área central en el tumor, midiendo la efectividad del tumor. Si los macrófagos han mirado hacia el centro del tumor, indica que se ha bloqueado el mecanismo antiinmunitario y efectivamente se está matando el tumor. En neurología, la medición de hemorragia y contraste se combinan en sutilidad magnética, nosotros hacemos lo mismo, para buscar, por un lado, tumores perturbados que se refuerzan y por otro lado, demostrar la médula ósea sana que al tener fierro se ve negra. Y eso como sirve, por ejemplo, en tumores de partes blandas vemos las áreas sólidas que se refuerzan y las áreas necróticas y cómo hay áreas impregnadas de hemosiderina que son parte de, creemos nosotros, la respuesta tumoral. En médula ósea, si nosotros ponderamos en forma específica esta secuencia, vemos que la médula ósea, el fierro de los macrófagos hace que la médula se transforme en negra. En circunstancias que el tumor se calibre la secuencia para que tenga sensibilidad al acortamiento T1 y se refuerce, y uno tiene una secuencia binaria donde el tumor se refuerce y la médula es negra, y esto, por ejemplo, metástasis de mama, y esto un osteosarcoma primario de húmero. La espectroscopía es un tema que sigue en desarrollo, ya muchos años conversándose, pero que no ha llegado todavía a fin. Hay múltiples estudios que han permitido separar la malignidad de los tumores basándose en su nivel de colina. Uno de ellos mostraba que usando un coeficiente entre colina y lípidos ve que un factor más alto se ve las lesiones malignas, por ejemplo, este ejemplo de un sarcoma, una metástasis de la escápula versus un osteoblastoma, y la relación colina-lípido más de 0,2 en general indica malignidad. Eso es uno de los estudios que ha demostrado resultados más interesantes. Otro estudio ha mostrado que ciertos tumores pueden tener un metabolito muy elevado, que es la trimetilamina. Por ejemplo, en los sarcomas eso ha demostrado cierta efectividad, pero aún todo este tema son temas de research, investigación. Una cosa que es interesante que nos estamos mirando es la medición de mapa de colina, ya que puede indicar qué área del tumor tiene mayor proliferación, y eso sí sirve, por ejemplo, para la planificación de radioterapia. La elastografía es un tema que a mí me interesa personalmente y estaba tratando de desarrollarlo, viendo que cómo hay áreas, lesiones que tienen baja malignidad tienden a ser blandas, en circunstancias lesiones que son neoplásicas altas tienden a tener valores más altos de resistencia o de dureza.
por ejemplo, este es un ejemplo de dos lipomas que tienen una baja tasa de resistencia, que son los que lo hace que tengan estas áreas azules en el mapa, en circunstancias que la elastografía, la tasa elastográfica es mucho más alta la dureza del tumor y se ve rojo en los mapas en el caso de esta metástasis vascularizada de pulmón en parte blanda. Respecto a las metástasis óseas, en Anderson nosotros tenemos un criterio que se llama el criterio de MD Anderson para metástasis óseas, que combina básicamente elementos de la resonancia magnética, emisión nuclear y escáner, donde fundamentalmente una respuesta parcial es aquellos tumores que han desarrollado una esclerosis periférica y que han disminuido de tamaño. Después la respuesta completa implica básicamente la reconversión medular de la médula ósea con grasa y la normalización de la medición nuclear. Nosotros hemos visto que estos criterios, si son bien son útiles, están siendo rápidamente reemplazados probablemente por el uso exclusivo por un lado de PET-CT y por otro lado de mediciones más confiables como la difusión. Dixon es una cosa que desafortunadamente gusta poco estéticamente del radiólogo, pero que es útil cuando uno sabe usarla. Una de las cosas que las 4 secuencias que nosotros realmente usamos son, por un lado, la medición de grasa, por otro lado, la Dixon fuera de fase, por otro lado, el Dixon en agua con contraste, y la otra es Dixon T2 agua, que permite hacer una secuencia T2 saturada de grasa. Esas 4 secuencias son las que nos interesan, pero fundamentalmente les llevo la atención a la medición porcentual de grasa. Nosotros, cuando tenemos nuestro gran problema hoy día es la enfermedad metastásica masiva, cuando hay veintenas de metástasis en la médula ósea y estamos midiendo respuesta de tratamiento donde han pasado por 3 o 4 sistemas de quimioterapia o radioterapia, y es muy difícil saber haciendo individuales y mediciones individuales. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es la medición de la carga de grasa de la médula ósea global, porque permite hacer lo que se llama tumor burden. O sea, en la medida que la grasa disminuya y en la medida que la grasa aumente, nos está hablando un poco de que ha sido reemplazada o no. Y generalmente cuando los tumores responden, la grasa vuelve. Y por otro lado, el uso de esta secuencia nos ha permitido equivocarnos menos en tumores que son metastásicos hiperintensos en T1, como melanoma. O como otros tumores que también son hiperintensos y que no sabíamos, como el tumor medular tiroides o los colangiocarcinomas. Aquí hay un ejemplo también de eso, un estudio que usa T2 grasa y agua. El T2 grasa se ve igual que un T1, por lo tanto uno puede reemplazar T1 con ello, y el T2 agua se ve como un T2 FAT-SAT, por lo tanto uno puede matar a dos pájaros de un tiro y permite crear una alta sensibilidad y especificidad, porque por ejemplo los hemangiomas van a ser brillantes en grasa y brillantes en agua, en circunstancias que las metástasis van a ser brillantes en agua, pero como las metástasis son 100% agua, no tienen grasa y son negras en grasa. Este patrón básicamente tiene una especificidad enorme y permite diferenciar metástasis que son hiperintensas de otras cosas, como hemangioma, y hemangioma de metástasis, con una facilidad increíble. Y por otro lado, cuando un tumor responde, que así como este tumor que es totalmente agua, empieza a demostrar grasa de nuevo, es una forma de reconversión que es efectivamente un signo de respuesta al tratamiento. Estas secuencias de Dixon también son súper útiles. Nosotros usamos resonancia cuerpo completo para mieloma, con mucha frecuencia. Y esta secuencia, que es un T2 grasa y T2 agua, básicamente es un T1 y un T2, y permite con mucha sensibilidad detectar las lesiones y separar hemangiomas de mieloma. Este es un ejemplo muy bonito este es un caso, por ejemplo, de mieloma con múltiples lesiones en la columna, que luego de ser tratado quedan 2 lesiones. Entonces, ¿es esto enfermedad residual o no? Cuando uno va a hacer la difusión, esta lesión no restringe, es brillante en difusión, tiene un valor como de 2000. Es raro que un mieloma, que un valor tan alto, menos que sea un mieloma tratado, pero sí un mieloma tratado, porque se refuerza tanto. Cuando uno va a ver el Dixon Fat, Dixon grasa, es negro, o sea, tiene agua, pero tiene un halo de grasa. Esto es un hemangioma. O sea, este paciente tenía 100 lesiones de metástasis mielomatosas, pero tenía hemangiomas. Y ese hemangioma es todo lo que queda. Por lo tanto, esto es una respuesta completa al tratamiento, con 2 lesiones benignas residuales, que es distinto a que esta es una respuesta parcial. ¿Se fijan? Para nosotros esto es sumamente relevante en las decisiones terapéuticas.
Hablemos rápidamente de CT de doble energía. Clásicamente se ha demostrado que la resonancia magnética es sumamente útil, por ejemplo, en un paciente osteoporótico para detectar fracturas ocultas de carpo, pero esa misma médula ósea en agua se puede medir en CT, porque la medición de los mapas de agua es sumamente sensible en CT de energía. Lo mismo se aplica, por ejemplo, para distinción de fracturas osteopénicas que fracturas patológicas, donde las fracturas patológicas tienen un contenido de agua muy superior a las fracturas por insuficiencia. Nosotros lo hemos estado ocupando de forma anecdótica todavía. Por ejemplo, este ejemplo nuestro es una tomografía de una lesión fibrosa que había sido pensada desde el punto de radiológico como un adamantinoma, pero claramente no tiene edema ni parte blanda, por lo tanto no es un adamantinoma, sino una lesión fibrosa benigna. Este otro paciente con mieloma que está tratado, que tiene proteínas muy bajas, por lo tanto no se sospechaba mieloma, y apareció esta lesión, y esta lesión es un islote de médula ósea, que se ve muy claro en el fémur de este paciente. Aquí este es el ejemplo de lesión fibrosa, este es el ejemplo de la médula, islote de médula ósea en mieloma, y este es un ejemplo de un paciente con mieloma que tiene una fractura patológica que demuestra el componente parte blanda saliendo de la corteza del hueso. Estos son todos ejemplos de Anderson. Este es un ejemplo distinto en donde el paciente tiene contraste y se procesa con doble energía. En la energía más baja se hace un mapa de yodo monoenergético y se calcula lo que se llama los mapas virtuales del no contraste, y con eso se extrapola lo que es reforzamiento de partes blandas sin hueso, y se crean estos mapas que muestran los tumores que están al interior del hueso. De la misma forma, por ejemplo, los pacientes que tienen tomografía de doble contraste, de doble energía de cuerpo, nosotros la reprocesamos y analizamos los huesos y vemos que los mapas, por ejemplo, de enfermedad metastásica ósea son muy parecidos a la resonancia magnética. Esto es un research que estamos haciendo en este minuto, pero básicamente la correlación es casi 100%. O sea, la enfermedad medular ósea en tomografía computada con mapa de doble energía, mapa de yodo, permite predecir la invasión medular en un porcentaje muy parecido al de la resonancia magnética contrasta. Y aquí también para partes blandas lo ocupamos especialmente para respuesta en melanoma muy agresivo que invade la musculatura del brazo, que por supuesto que nada de esto es evidente en la examinación de parte, clínica, y parte de esto era oscuro a examinación por ultrasonido, y nos permitió además seguir la terapia de este paciente, que en definitiva esto prácticamente desapareció. Así que esto es un pequeño resumen de todo el espectro y el armamentario de herramientas diagnósticas que se ocupan en la oncología tumoral esquelética, y le agradezco a toda la audiencia su atención. Desafortunadamente está en la clase grabada, por lo tanto no estoy seguro si vamos a poder recibir preguntas. Desde ya muchas gracias nuevamente al comité organizador por tenerme acá, y espero que lo presentado haya sido del gusto y del interés de nuestro público. Muchas gracias y hasta luego. La siguiente clase relacionada a este tema va a ser de difusión oncológica. Muchas gracias. Hasta luego.